Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, confiándonos la palabra de la reconciliación. Aleluya, aleluya, vivo estás, Señor Jesús. Aleluya, aleluya, para siempre es la luz. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo, pero los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús le dijo entonces esta parábola: si alguien tiene 100 ovejas y pierde una, ¿no deja acaso las 99 en el campo y va a buscar la que se había perdido hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría, y al llegar a su casa, llama a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo porque encontré la oveja que se me había perdido. Les aseguro que de la misma manera habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta, que por 99 justos que no necesitan convertirse. Y les dijo también: si una mujer tiene 10 dracmas y pierde una, ¿no enciende acaso la lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, llama a sus amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo porque encontré la dracma que se me había perdido. Les aseguro que de la misma manera se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. Jesús dijo también: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de herencia que me corresponde. Y el padre repartió sus bienes. Pocos días después, el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde malgastó sus bienes en una vida licenciosa. Ya había gastado todo cuando sobrevino mucha miseria en aquel país y comenzó a sufrir privaciones. Entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región, que lo envió a su campo para cuidar cerdos. Él hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se los daba. Entonces recapacitó y dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia y yo estoy aquí muriéndome de hambre? Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y contra ti, y ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como uno de tus jornaleros. Entonces partió y volvió a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio, se conmovió profundamente, corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: Padre, pequé contra el cielo y contra ti, y no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus sirvientes: traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo en su dedo y sandalia en sus pies. Traigan al ternero engordado y mátenlo. Comamos y festejemos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y fue encontrado. Y comenzó la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver ya cerca de la casa oyó la música, los coros que acompañaban la danza, y llamando a uno de sus sirvientes le preguntó qué significaba eso. Él respondió: tu hermano ha regresado, y tu padre hizo matar el ternero engordado porque lo ha recobrado sano y salvo. Él se enojó y no quiso entrar. Su padre salió para rogarle que entrara, pero él le respondió: hace tantos años que te sirvo, sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes, y nunca me diste un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Y ahora que ese hijo tuyo ha vuelto, después de haber gastado tus bienes con mujeres,
haces matar para él el ternero engordado. Pero el padre le dijo: Hijo mío, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Es justo que haya fiesta y alegría, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sí, Madre mía, sí. Lo que quieras, Madre mía, sí. Sí, Madre mía, sí. Lo que quieras, Madre mía, sí. Lo que quieras, Madre mía, sí. Tomen asiento. Queridos hermanos y amigos, tal vez el momento más importante de nuestra vida acá en la tierra es nuestro bautismo. Mucho más que nuestro nacimiento, a pesar de que uno celebra el cumpleaños siempre, ¿no? Pero uno debería alegrarse más el día que fue bautizado, porque ahí se produjo un cambio extraordinario en nosotros. Pasamos de ser simples criaturas de Dios, que además estábamos apartados de Él por el pecado original, es decir, estábamos bajo la tiranía del enemigo, ¿no? Del enemigo de Dios. Y éramos criaturas de Dios, amados por Dios, pero distantes de Él, porque somos hijos de Adán y Eva. Y Adán y Eva cometieron un grave pecado que hizo que todos nosotros, sus hijos, nazcamos alejados de Dios y enemigos de Dios en el fondo, o sea, amigos de Satanás, porque eso es el pecado, es amistad con el demonio. ¿Y qué es lo que es la gracia de Dios? Es amistad con Dios. Pero uno nace sin la gracia, sin amistad con Dios. Y con el bautismo pasa algo extraordinario, es que se borra en nosotros el pecado original. Se acaba la maldad que hay en nosotros, esa enfermedad del alma, y sobreviene una vida nueva, el Espíritu Santo y una amistad con Dios. Y vivimos en gracia de Dios. Y por si fuera poco, además de borrarse el pecado original, es decir, que pasamos a ser ahora personas buenas, porque estamos santificados por Dios, también comenzamos a ser hijos de Dios. Agustín ahora será un hijo de Dios a partir del bautismo. La Trinidad, ¿no es cierto?, ahora será una hija de Dios, porque será bautizada en el nombre de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es maravilloso, ¿no es verdad? Y además, Agustín y Trinidad pasarán a formar parte de una gran familia que llamamos Iglesia. ¿Y quién fue el que nos mereció este gran favor? Porque esto no es gratis, ¿no? Alguien se la jugó, como se dice, ¿no? Alguien pagó el precio de nuestro rescate del enemigo infernal y nos llevó a la felicidad de ser hijos de Dios. Ese intercesor, ese mediador que tenemos ante el Padre Celestial es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Jesús, que murió en la cruz, primero nació de la Virgen María y entonces con esa intercesión, con ese castigo que Él tomó en sí mismo, Él pagó todos nuestros pecados. Y también Él consiguió con el Padre Dios que a todos nos reciba como sus hijos. Y el Padre aceptó. Por eso, gracias a Jesús, estamos acá. Y así como Jesús es hijo de Dios, Él también nos regala ser sus hermanos. Es decir, ser nosotros también hijos del Señor. Así que la historia más hermosa que existe es la reconciliación de la humanidad y de cada uno de nosotros en particular con nuestro Dios. Bueno, eso queda reflejado en la primera lectura que escuchamos del libro del Éxodo, en que vemos cómo el pueblo judío, ¿no es cierto?, el pueblo escogido, sale de Egipto
guiados por la mano fuerte de Moisés, ¿no? Y cuando Moisés sube al monte Sinaí para hablar con Dios y recibir las tablas de la ley, en ese intertanto, ¿no?, que fueron varios días, el pueblo judío construye un ídolo de metal fundido, ¿no? Con los metales que se trajeron, el oro, la plata y otros metales, hicieron un becerro de oro fundido y otros metales. Y dijeron: aquí está tu Dios, adoremos a este ídolo. Y a Dios le dio mucha pena, ¿no? Porque adorar un ídolo significa despreciar a Dios, ¿no? El ídolo, ¿qué representa? Es justamente la adoración del demonio, estar atados al enemigo, ¿ya? Y eso lo hacemos muchas veces en nuestra vida cuando nos dejamos llevar por otras cosas que no son del agrado de Dios, ¿no? Por ejemplo, cuando adoramos el dinero, cuando adoramos los placeres que nos apartan de Dios, ¿ya? Cuando adoramos el poder, etc. O también derechamente cuando algunas personas adoran al demonio, porque hay gente que está en secta satánica. También hay gente que se dedica a hacer brujería y de esa manera está desagradando a Dios. ¿Y qué decidió el Señor? Acabar con ese pueblo. Dijo: ya, todos deben morir. Y Moisés, dice hoy día la Escritura, Éxodo capítulo 32, intercede por el pueblo. Dice: pero Señor, ¿cómo va a destruir a tu pueblo? Si tú hiciste tantas gracias, maravillas hiciste con este pueblo, por favor no lo destruyas. Además tú prometiste a tus patriarcas, a tus santos hijos, para que son nuestros patriarcas, ¿no? Abraham, Isaac, Jacob, que tendrían una descendencia numerosa en tu pueblo. Entonces, con esa linda oración, Dios se arrepintió de castigar al pueblo. Y también con esta intercesión de Jesús, que es el nuevo Moisés, Dios ya no nos tiene más castigado, nos libera del dominio del enemigo, del Satanás, que se hizo nuestro dueño por causa de nuestros pecados y de nuestra idolatría, y ahora comienza a recibirnos como sus hijos. Eso es la historia de la salvación, de la Iglesia en su conjunto y de cada uno de nosotros cuando nos bautizamos y seguimos ese caminito que nos va a llevar de vuelta a la casa de Dios. Y el Evangelio nos muestra justamente eso. Un joven que se aparta de su papá y le dice: mira, papá, me interesa solamente que me des la herencia. El papá le da la herencia en vida, ¿no? Y el hijo se va por ahí lejos y la gasta en miles de cosas, y después, cuando no tiene nada, dice: ahora voy a volver a la casa de mi padre porque me estoy muriendo de hambre. ¿Será que mi papá me va a recibir? Pregunta el hijo. Me pondré como el último de sus servidores. Y llega, ¿no es cierto?, todo andrajoso, muy cansado, flaco, ¿no es cierto?, maloliente, porque él trabajaba con unos cerdos. Y llega a la casa de su padre, y su papá iba todos los días a ver si venía de vuelta su hijo, ¿no? Y miraba por los caminos, así, quedaba oteando en el horizonte a ver si se aparecía su hijo. Y cuando se aparece su hijo, y él trata de decirle que está arrepentido y que lo trate como el último de sus servidores, el papá no lo escucha y lo abraza y lo llena de besos y llora de alegría y hace una gran fiesta. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Dios es nuestro Padre, y lo único que está esperando es que volvamos a Él, volvamos a la casa del Padre Dios, que volvamos a la amistad con Dios. Ser amigos de Dios es mucho mejor que ser amigos del demonio, lógicamente, ¿no es cierto? Porque el diablo lo único que nos promete es pasarlo bien un poquito en este mundo. ¿A costa de qué? Vender nuestra alma y tener una eternidad en el infierno. Eso no nos conviene. En cambio, el Padre Dios nos invita a ser como Jesús. Ser como Jesús significa tomar la cruz. Tal vez no es pasarlo muy bien como el mundo piensa, pero tener ya en esta vida mucha paz, mucha alegría, mucho gozo, la presencia del Espíritu Santo y una eternidad feliz en el cielo. Nos conviene mucho más ser amigos de Dios. Y eso es lo que van a hacer hoy día Agustín y Trinidad. Se convierten en amigos de Dios. Y ojalá que perseveren con la ayuda de sus papás, de sus padrinos, ¿no es cierto? Que les ayuden con su buen ejemplo a seguir siempre estos pasos. Y amar a Dios sobre todas las cosas y amar también al prójimo como a sí mismo. Así sea. Amén.